Esta era la clase correspondiente a la semana de el 16, en donde íbamos a revisar matrices. En particular vamos a revisar los tipos de matrices especiales que hay, básicamente en función a un solo tipo de matriz. Vamos a ver qué es una matriz y vamos a ver obviamente el álgebra que tienen estas matrices. Ya vamos a partir primero por el concepto de matriz. Allí. El concepto de matriz es el orden, ¿cierto? De vectores, ya nosotros ya vimos vectores, entonces en este caso lo que vamos a hacer es tomar un conjunto de vectores y hacer un arreglo rectangular de tal manera que tenga una dimensión m por n, ya, entonces vamos a tener m por n, que esa va a ser la dimensión, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener n filas y n columnas, ¿ya? A eso nos vamos a referir con respecto a la dimensión cuando hablemos de m por n. Ahora, cada elemento de esta matriz se puede expresar como un componente, ¿cierto?, de A sub I y J, ya que es un elemento coordenado, donde I indica la cantidad o donde se encuentra ubicado en la fila, ya, I indica en la fila donde está, y la J indica en la columna donde se encuentra. Ahora, cuando hablamos de una matriz que pertenece a algún conjunto de matrices, la vamos a denotar como que, por ejemplo, la matriz A pertenece a un conjunto de matrices M por N, ¿cierto?, de las matrices, ¿ya? Ahora, hay un caso particular que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es cuando estas matrices tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces ahí hablamos de una matriz cuadrada, ya, o de dimensión m por m o n por n. Entonces ese tipo de matriz, que es una matriz cuadrada, se denota como n, o sea, una matriz de dimensión n en K. Es decir, tenemos una matriz, por ejemplo, de n elementos en columnas y n elementos de filas. Entonces esta sería una matriz cuadrada, ¿ya? Matriz cuadrada. Ahora, los elementos que tienen dentro de estas matrices no siempre van a ser números reales, como se muestra en la matriz A1, que es lo más común, ¿cierto? Es lo que uno está acostumbrado a ver, pero también podemos tener elementos que componen estas matrices como expresiones algebraicas, que es la matriz A sub 2, en donde tenemos expresiones algebraicas con una variable, en donde tenemos x, ya podemos tener más de dos variables, n variables dentro de esta matriz, o además también podemos trabajar no solamente en el conjunto de los reales, sino que también podemos trabajar en el conjunto de los imaginarios o los números complejos, como lo vemos en la matriz número 3, ¿ya? También podemos trabajar en algunas ocasiones con solamente una matriz, trabajar de una matriz solamente una fila o una columna, dependiendo de las operaciones que queramos hacer más adelante. Insisto, las operaciones las vamos a trabajar un poquito más adelante, pero es bueno conocer esta notación antes de. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos trabajar con solamente una fila, por ejemplo con la fila 3, entonces vamos a decir la fila 3 denotada por A sub 3, ¿cierto? Van a ser todos los elementos que se encuentran en esta fila hasta la columna n. O en caso contrario, cuando nosotros queremos trabajar con la columna, ¿cierto?, que se atribuye a la j, la columna enésima, la cuarta columna, se denota como A.J. Fíjense que aquí hay un punto y se toma la i y punto. ¿Qué significa ese punto? Algorítmicamente significa que vamos a considerar todos los valores que hayan, pero solamente en esa columna. Por lo tanto, si estamos trabajando en una matriz de m por n, entonces si queremos trabajar en la columna
J o columna 5 o columna 10, entonces vamos a tener un vector columna, ¿cierto? Porque estamos en una columna. Y este vector columna va a tener m componentes hacia abajo, es decir, m filas de esa misma columna. ¿Ya? Entonces esa es una de las notaciones básicas que vamos a tener que contener o mantener ahí a mano para continuar. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo construir una matriz en base a una relación dada. En este caso nos dicen, describe las entradas de las matrices A, que contiene los componentes o elementos A sub J, o sea, A sub IJ, pertenecientes a una matriz de dimensión 3,4 en R, ya son reales, donde cada elemento de I sub J va a ser igual a menos 1 elevado a I más J por I dividido en J. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir nuestra matriz y vamos a decir que el primer elemento que se encuentra acá va a ser el componente 1,1. Si avanzamos en nuestra fila, creo que me va a faltar espacio aquí, vamos a borrar enseguida. Allí, después cierro. Entonces, si avanzamos, vamos a avanzar una columna. Y las columnas se asocian a la J, por lo tanto vamos a tener 1,2. Luego vamos a tener el componente 1,3. Y recordemos que esta matriz tiene una dimensión m por n de 3 y 4. Por lo tanto, tenemos 4 columnas y 3 filas. Por lo tanto, aquí nos falta una última columna que sería 1,4. Ahora vamos a hacer las filas, entonces vamos a tener la segunda fila, primera columna, luego segunda fila, segunda columna, luego segunda fila, tercera columna y finalmente segunda fila, cuarta columna. Y ahora sí, tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna y finalmente tercera fila, cuarta columna. Entonces aquí tenemos todas las entradas o elementos que componen a esta matriz de dimensión m por n, que es 3 por 4. ¿Ya? Entonces, teniendo claro, ahora vamos a ver cuánto vale el componente A11, que si recordamos es A11, es decir, que el I es igual a 1 y que el J es igual a 1. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es utilizar esta expresión y ver cuál es el valor. Entonces vamos a tener que menos 1 elevado a 1 más 1 por 1 dividido en 1, eso va a ser igual a menos 1 al cuadrado, que es 1, por 1 dividido en 1, que es 1, y esto es igual a 1. Por lo tanto, vamos a borrar aquí la dimensión y vamos a tener que el primer componente, el A sub 1,1, va a ser igual a 1. Luego evalúo el componente 1,2, en donde el I es 1 y el J es igual a 2. Entonces vamos a tener menos 1 elevado a 1 más 2 por I dividido en J. Entonces vamos a tener menos 1 elevado a 3, me va a quedar menos 1 por 1/2, y eso va a ser igual a menos 1/2. Por lo tanto, esa entrada va a ser menos 1 dividido en 2. Continuamos con las entradas. Voy a intentar de borrar aquí para tener más espacio. Vamos a usar una goma más grande. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, ahora vamos por la entrada 1, 3, en donde I es igual a 1
y j es igual a 3. Aplicamos aquí, vamos a tener 1 más 3 por 1 dividido en 3. Vamos a tener menos 1 elevado a 4, positivo, ¿cierto? Por 1/3, y eso es igual a 1/3. Entonces la entrada es 1/3. A 1, 4, donde I es 1, J es 4. Vamos a tener menos 1 elevado a 1 más 4, multiplicado por 1/4, es decir, menos 1 elevado a 5, que es igual a menos 1. Recordemos que eso es potencia, ¿cierto? Potencia de base negativa elevado por un par es siempre positivo, y una potencia de base negativa elevada por un impar siempre es negativa. Ya, eso es lo que estoy haciendo, por eso salen esos positivos y negativos. Entonces en este caso vamos a tener menos 1/4. Entonces aquí ya tenemos lista nuestra primera fila de nuestra matriz, que se define de esta manera. Entonces obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto de los componentes. Vamos a tener 2, 1, en donde I es igual a 2, J es igual a 1. Vamos a tener menos 1 elevado a 3. Aquí 2 dividido en 1, esto va a ser igual a menos 1 por 2, que es igual a menos 2. Vendría siendo esta fila. Vamos a tener 2, 2, ¿cierto? Y 2, J2. Vamos a tener menos 1 elevado a 4 dividido en 2. 2 dividido en 2, perdón. Vamos a tener 1 por 1, que es igual a 1.